Este curso tiene como propósito ayudarles a reflexionar y a identificar sobre cómo pueden ustedes prepararse para tener éxito no solamente en su vida personal, sino también en su vida profesional. Una parte importante de esta reflexión está en este papel que juega el proceso de metacognición, algo de lo que ya hemos venido hablando previamente y que hasta hace unos años no se reconocía tan importante. Gracias al trabajo del informe de Lord y algunas de las actividades y teorías que se realizaron en conjunto con este trabajo, le dio una importancia radical a este proceso cognitivo e incluso hoy en día se reconoce como una pieza fundamental del aprendizaje humano, y no tiene otra cosa que ver que en cómo reflexiono o cómo pienso sobre mi pensamiento. Es decir, cómo utilizo mis propias capacidades para evaluar mis capacidades de aprendizaje y corregir en el camino. Cómo tomo acciones que me ayuden a aprender o a desarrollarme de mejor manera a medida que voy haciendo y aprendiendo a hacer cosas. Esta característica resulta fundamental en el proceso de aprendizaje humano y es una de las cosas que hoy en día todavía nos distinguen frente a las capacidades de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy en día requiere de una programación, y si bien es cierto que aprende a partir de modelos matemáticos y lingüísticos, hay una parte sobre la reflexión en cómo se llegó a esa conclusión que hoy en día la máquina aún no posee, y es justo la barrera que nos distingue y que nos separa a nosotros, porque nosotros sí estamos en capacidad de evaluar y de reformular nuestro proceso de aprendizaje para construir soluciones alternas. El escenario del aprendizaje y la reflexión sobre el aprendizaje parte de dos bases bien importantes. La primera es el conocimiento metacognitivo, y no tiene otra cosa que ver más que el cómo yo tomo conciencia sobre mis propias capacidades y las utilizo esta conciencia para identificar qué es lo que necesito fortalecer, qué es lo que quiero fortalecer y en dónde estoy desempeñándome de mejor manera, y cómo esa fortaleza que tengo me puede ayudar a potenciar otras habilidades u otros conocimientos que requiero fortalecer. Junto con esto está la parte de la regulación metacognitiva, y en este sentido tiene mucho que ver con cómo reflexiono sobre lo que hice, hasta dónde me llevó comparado con dónde quería llegar, e incluso cuál es el alcance de esta estrategia que he desempeñado, que he apropiado para mí mismo, para llevarme a lugares más allá donde nunca habría pensado. Pensemos en un ejemplo donde yo estoy haciendo una solución creativa a un problema, y cuando termino de hacer un planteamiento lo revuelvo, lo reviso y digo, mi solución quizá no era tan creativa. ¿Dónde pude haber hecho un paso distinto? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho esto diferente? Y para haberlo hecho, ¿qué necesitaba haber tomado en consideración? ¿Qué otras cosas debí de haber incorporado en mi proceso? Entonces, si ustedes se fijan, en este punto la regulación metacognitiva es hacer una evaluación o una autoevaluación crítica sobre el camino que he recorrido, el cómo lo recorrí y las acciones que podría yo tomar para mejorar. Todo ello le da un valor fundamental a la metacognición dentro del reconocer el aprendizaje, porque nos ayuda a mejorar la manera en que aprendemos, pero también nos ayuda a resolver problemas, incluso quizá problemas que no sabíamos que existían o que no hubiéramos sabido cómo afrontar, y obviamente pues nos da mucho mayor autonomía porque nuestras capacidades van siendo cada vez mayores y empezamos a tener fortalezas en áreas en las que quizá sin haber reflexionado nunca hubiéramos logrado por desarrollar. De esta manera, la metacognición, como ya les decía, se ha vuelto una capacidad fundamental al hablar del aprendizaje y del desarrollo, sobre todo, de las personas como seres humanos.